Buenas tardes, hoy les vamos a presentar nuestro póster sobre Ada Lovelace, una de las figuras más importantes en la historia de la ciencia y la tecnología, reconocida como la primera programadora de computadoras. Ada Lovelace nació en 1815 en el siglo XIX, una época en la que las mujeres no tenían acceso libre a la educación científica ni a espacios académicos. A pesar de estas limitaciones, logró formarse como matemática y pensadora, lo cual fue extraordinario para su tiempo. Un dato muy interesante que aparece en nuestro póster es que Ada Lovelace fue hija del poeta romántico Lord Byron. Sin embargo, nunca llegó a conocerlo. Su madre decidió educarla estrictamente en matemáticas, lógica y ciencias, con la intención de evitar que desarrollara el carácter artístico de su padre. Esto influyó directamente en la forma de pensar de Ada, ya que combinó el razonamiento lógico con la imaginación, algo que más adelante sería clave para su trabajo científico. En el centro del póster podemos ver una frase muy importante de Ada que dice: la máquina analítica no tiene la capacidad de crear por sí misma, puede hacer todo lo que sepamos ordenarle. Esta frase refleja una idea muy adelantada a su época, que las máquinas no tienen creatividad propia, sino que funcionan a partir de instrucciones humanas, lo cual es el principio básico de la programación moderna. Por esta razón, Ada no solo es importante por lo que hizo, sino por cómo entendió el funcionamiento de las máquinas mucho antes de que existieran. A continuación, mi compañera Mariela explicará la relación de Ada con Charles y su aporte más importante a la computación. Ada Lovelace trabajó junto al matemático e inventor Charles Babbage, quien es considerado el padre de la computadora. Babbage diseñó la máquina analítica, un proyecto revolucionario para su época, ya que proponía una máquina capaz de realizar cálculos complejos de manera automática. Aunque esta máquina nunca se construyó por completo, su diseño incluía elementos muy similares a los de una computadora actual, como una unidad de memoria, una unidad de cálculo y la capacidad de seguir instrucciones paso a paso. Cuando Ada tradujo un artículo sobre la máquina analítica, no se limitó a traducir el texto. Agregó una serie de notas propias en las que explicó cómo la máquina podría ser programada. En una de estas notas, Ada desarrolló lo que se considera el primer programa de computadora de la historia, diseñado específicamente para calcular los números de Bernoulli, una secuencia matemática desarrollada por Jacob Bernoulli. Lo más sorprendente es que este programa fue creado para una máquina que todavía no existía físicamente, lo que demuestra la capacidad de Ada para imaginar el futuro de la tecnología. Además, Ada entendió que las máquinas no solo podían trabajar con números, sino también con símbolos, lo cual amplió enormemente el concepto de computación. Gracias a estas ideas, Ada Lovelace es reconocida como una de las principales precursoras de la computación científica. Ahora mi compañero Gael nos hablará sobre el impacto de Ada Lovelace y su legado en la actualidad. Impacto social y relevancia actual. El legado de Ada Lovelace continúa siendo relevante en la actualidad. Su trabajo sentó las bases de lo que hoy conocemos como programación, algoritmos y computación científica. Como se menciona en el póster, en la década de 1980, se creó el lenguaje de programación Ada, el cual fue nombrado así en su honor, como una forma de reconocer sus aportes a la ciencia y la tecnología. El lenguaje se utiliza principalmente en áreas donde la precisión y la seguridad son fundamentales, como la industria aeroespacial y sistemas críticos. Más allá de sus aportes técnicos, Ada Lovelace se ha convertido en un símbolo de inspiración para las mujeres dentro de las áreas STEAM. Su historia demuestra que el talento y la capacidad intelectual no dependen del género, y que las mujeres han sido parte fundamental del desarrollo científico, aunque muchas veces no hayan sido reconocidas. En la actualidad, Ada Lovelace es recordada no solo como la primera programadora, sino como una visionaria que logró imaginar cómo funcionarían las computadoras modernas más de un siglo antes de su creación. Para concluir, Ada Lovelace representa la unión entre la lógica, la creatividad y la innovación, y su legado continúa influyendo en la ciencia y la tecnología. Muchas gracias por su atención.